Hola, otra vez por aquí, tu amigo Raúl Salazar, médico cirujano de la Universidad del Valle, un defensor de la vida. Si tú me recuerdas, durante la época de la pandemia lanzamos una propuesta que llamó el tiro de escopeta para salvar vidas, y salvamos vidas, gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de historia. Los médicos que tenemos más de 35 años de habernos graduado, podemos hablar con propiedad de lo que pasaba en la salud en Colombia, y muchos que hoy están a nivel de gobierno no vivieron esa experiencia, no alcanzaron a vivir esa experiencia. Entonces no tienen la visión y la claridad que nosotros sí tenemos. Yo me gradué como médico cirujano en la Universidad del Valle en 1986. En 1986, lo único que existía en la salud era el seguro social para los empleados que aportaban al seguro social como tal, y los que tenían nada. Los demás tenían que acudir a los centros de salud, puestos de salud y hospitales públicos. No tenían más nada. Entre los años 1986 al 90, empezaron a proponerse algunas ideas que después dieron origen a la medicina prepagada. Originalmente no había medicina prepagada. Algunas cajas de compensación lanzaron planes de hospitalización y cirugía para mejorarle lo que la gente disponía en los centros hospitalarios públicos y empezar a acercarse a una mejoría de algunas elecciones que podrían hacer quienes pudieran pagar un poco más por su salud. Eso era todo lo que existía. Te voy a contar una historia. En el año 87 más o menos, yo atendí a una paciente que tenía una cantidad de situaciones de salud. La atendí en mi consultorio particular. Y a través de mi consulta particular la fui restableciendo a través de una terapéutica que yo manejaba, pero cuando ella tenía situaciones donde se descuadraba su diabetes o su crisis de hipertensión o lo que fuera, el hijo trabajaba en una empresa productora de llantas de Cali que le daba un servicio médico especial. Recuerdo que la compañía era una aseguradora, creo, interamericana, que le daba un excelente servicio de salud a la mamá, bueno, y a la familia. Y cuando ella entraba en crisis, yo simplemente la enviaba a la unidad de cuidado intensivo de la Clínica de los Remedios de Cali, llamaba a los especialistas, ellos la estabilizaban, salía de la crisis y yo la seguía tratando en mi consultorio. Es decir, que no había medicina prepagada, pero habían opciones para quien tuviera cómo pagarla, la empresa lo pagaba. El hijo de esta señora falleció y la señora automáticamente perdió ese gran servicio que tenía de salud. ¿Con qué quedó? Con la red pública. La próxima crisis que hizo, del azúcar, de la presión, de todo cardiovascular que hizo, ¿a dónde la pude mandar? Al Hospital Universitario del Valle, donde yo me había graduado, pero que no tenía ni la tecnología, pero especialmente no tenía ni los recursos, las salas suficientes, y esa señora fue a parar a un pasillo de urgencias del Hospital Universitario. Yo fui a verla un día. No hubo una unidad de cuidado intensivo para ella y la señora falleció. Eso era lo que la gente tenía hasta esa época, hasta antes de 1993. Cuando inicia la Ley 100 en 1993, por supuesto, hay una cantidad de cosas que van a mejorar, van algunas cosas que no se van a mejorar mucho. A los médicos se les bajan las tarifas, pero a la comunidad se le empieza a aumentar la cobertura. Es decir, que ya la gente no tiene que acudir a mendigar a un centro de salud, a buscar un padrino para que le hagan un procedimiento, sino que empiezan a aportar a las EPS. Las EPS se convierten ahora en una herramienta de salud, y el que tiene el seguro social, la EPS posteriormente se convertiría en la nueva EPS, pero particularmente empiezan a aparecer EPS serias, algunas no tanto, algunas fallan administrativamente con muchos problemas, se tienen que ir acabando poco a poco, pero la comunidad se le aumenta la cobertura, y dentro de la Ley 100 aparece el CISBEN. O sea, las personas que no podían aportar acudían al plan subsidiado por el gobierno, gratuito, que seguía usando en gran parte la red pública, pero ahora ya con recursos. Esos recursos les permitían tener un servicio bastante bueno y la cobertura empieza a mejorar
para muchísima gente, al punto de que hoy tenemos casi un 90 y pico, 95% de cobertura, cuando en la época, si acaso, había el 20%, no había más. Entonces, ¿qué sucedió? El recurso entró a ser manejado por el sector privado, que es más serio que el sector público. Los políticos siempre tienden a hacer malos manejos de los recursos. Los hospitales públicos, después de la ley 100, siguen siendo manejados por el sector oficial, y ese sistema tiene que darles el dinero a esos hospitales públicos, no las EPS. Las EPS que manejan el CISBEN tienen que pagarle a los hospitales y empiezan a fallar. Los hospitales se quiebran por culpa de la corrupción. O sea que el problema no es la ley 100, el problema es la corrupción. El problema es que los personajes que eran corruptos y que siguen siendo corruptos, ahora van a querer manejar el presupuesto todo en manos de los políticos. ¿Imaginan el peligro que eso significa? Porque si nos podemos revisar, gracias a la ley 100, que no estoy defendiendo la estructura, estoy defendiendo la prestación del servicio, porque como todos los programas tienen fallas, hay corrupción, hay que controlarlos. No ha fallado la ley 100, lo que ha fallado es la administración de algunas EPS que se han robado el dinero, y que eso se resuelve con controles que fallaron los controles. O sea que no es quitando la ley 100 y eliminando las EPS como se resuelve una necesidad de salud que está bastante bien cubierta. Es mejorándolo. No es desapareciéndolo para empezar desde cero lo que hace 30 años no servía para nada. Eso sería un retroceso hacia la muerte. La ministra de este momento es una persona que no tiene la experiencia, no vivió lo que nosotros vivimos, es mucho más joven que nosotros. O sea, no tiene la experiencia porque no vivió eso que nosotros sí tuvimos que ver. Entonces este mensaje se lo envío a los congresistas. Yo espero que este video les llegue a los congresistas, para que se den cuenta que lo que sí se logró mejorar y que ha dado una cobertura muy buena, que hace que Colombia tenga uno de los mejores programas de salud del mundo, que mucha gente venga de otros países, de Estados Unidos, a operarse aquí, a hacerse procedimientos aquí, porque gracias a la ley 100, las clínicas se fueron fortaleciendo como estructuras de buena calidad de servicios. Colombia tiene 5 de las 10 mejores clínicas de América Latina. 5 están en Colombia. Y en Cali hay 2, que es la clínica Imbanaco, el Centro Médico Imbanaco, y la clínica Valle del Lima. En Bogotá está la Santa Fe de Bogotá, en Medellín está la Tobón, no sé qué. Bueno, el hecho es que Colombia tiene clínicas buenas. ¿Cómo se construyeron esas clínicas? Con los recursos que se tuvieron de la salud para atender el programa durante todos estos años. ¿Qué quiere esto decir? Que hacer una reversa a eso es arruinar la salud, es matar a la comunidad. Y este mensaje para los congresistas es para decirles, en sus manos está la responsabilidad de la vida de las comunidades y la responsabilidad inclusive de sus propias familias, porque ellos se van a ver como víctimas de este cambio si se hace. Porque este no es un tema de Petro, este no es un tema de la ministra Corcho, es un tema de los congresistas que son los que dicen sí o dicen no. Mi sugerencia es que digan no. ¿Por qué? Porque esa es una estructura que con nuestra experiencia ha sido excelente, con fallas administrativas que hay que corregir. Pero tirar eso para atrás y argumentar cosas como dice la vicepresidenta equivocada, 100%, que ahora vamos a atender la comunidad con la medicina cubana, una medicina que hace 50 años tuvo un nivel de calidad bastante bueno, pero con los años por falta de infraestructura, por falta de recursos, por falta de medicamentos, no pudo ser buena. La formación médica sigue siendo deficiente por razones obvias de infraestructura. Estoy acá porque soy cubana, también soy colombiana, llevo 30 años viviendo en Colombia y estoy acá porque Francia Márquez fue a Cuba y habló en el noticiero de la televisión cubana y dijo que Cuba es una potencia médica, donde están los mejores médicos del mundo y que ella quiere replicar ese modelo. Y yo, que soy cubana y que toda mi familia vive allá, estoy segura que la peor medicina que yo conozco es la cubana. No tienen jeringuillas, no tienen oxígeno, no tienen ni siquiera aspirina, no tienen hilo quirúrgico. Los niños mueren por falta de oxígeno con asma en pleno siglo XXI. Las madres no pueden hacerse una cesárea porque no tienen hilo quirúrgico, no tienen anestesia, no tienen guantes los médicos y los niños nacen con parálisis cerebral. Es mi deber
como ciudadana cubana y colombiana, denunciar eso y no permitir que en Colombia se haga una reforma a la salud que nos acerque ni de cerquita a Cuba. Entonces, traer a Colombia unos médicos que inclusive en Bolivia se demostró que de 700 supuestos médicos, 500 no eran médicos. Eran paramédicos, eran enfermeras, inclusive eran técnicos de radiología, eran personas que no eran médicos, estaban siendo usados para otras cosas que no quiero mencionar acá. Lo que les quiero decir es, tenemos una estructura buena, tenemos una infraestructura bastante buena. Si usted ahora mismo tiene una urgencia, corre para el servicio de urgencia y tiene atención. Si tiene un cólico renal, tiene atención. Si tiene un infarto, va y tiene una UCI. Se lo garantizo que en cuestión de horas, puede que 1 hora o 2 ya tenga una UCI. Porque todas las EPS serias de Colombia tienen vinculación con clínicas serias. Algunas son dueñas inclusive de clínicas serias. Entonces, usted como paciente tiene una bendición cuando está vinculado. Yo lo he vivido. Yo he llegado a las 4 de la mañana a una sala de urgencia sin saber que soy médico. Llego con un cólico renal y he tenido una atención excelente. De hecho, en el COVID tuve que ir a una UCI y tuve una atención muy buena. Tuve algunos desacuerdos con los colegas por mi pensamiento frente al COVID, no me dejé intubar y todo eso, pero la atención fue muy buena. ¿Qué me la dio? La EPS Sanitas. No voy a mencionar ni a defender a ninguna EPS, solamente sé que el problema en Colombia es la corrupción. No es la infraestructura, no es la ley, no es las EPS, es la corrupción. El punto más grave de la reforma a la salud. Por si no lo sabe, esta reforma a la salud faculta al presidente de la República para cambiar todas las normas en materia de salud según su antojo. No me tiene que creer a mí, búsquelo usted mismo. Artículo 151, numeral 4, dice: facultades extraordinarias del presidente de la República, modificar y complementar todas las normas en materia de salud. Esto es un señor insulto al Estado de Derecho, a las instituciones de nuestro país. Es una burla al Congreso de la República. ¿Le confiaría usted al presidente normas sobre salud reproductiva, sobre cuidado a los más ancianos, sobre enfermedades que amenazan la vida? Mejor dicho, ¿confiaría usted en un solo político para cambiar todo lo que el aparato legislativo ha venido construyendo a través de los años? Nuestra salud es lo más sagrado, no se lo confiemos a un solo político. Si el gobierno es capaz de mostrar lo que viene a decir que va a hacer, que es el control sobre la corrupción, no necesitamos eliminar las EPS. No necesitamos hacer una reversa de 30 años y matar a la comunidad, porque no va a haber con qué atenderlos. Mi invitación a ustedes, congresistas, que son los responsables finales de lo que pueda pasar en Colombia, es que sean serios y comprometidos con la comunidad y hagan respetar lo que se ha construido durante más de 30 años. Esa es mi invitación. Les envío un saludo. Soy Raúl Salazar, médico de Cali. Vamos a defender la vida una vez más, porque la comunidad lo merece. Chao. Si la reforma a la salud pone en riesgo los avances que se han obtenido en esta materia, esa reforma podría tener vicios de inconstitucionalidad. Exigiría que en esos cambios normativos se hiciera el mayor debate posible, porque estamos hablando de una reforma que debe respetar mandatos constitucionales como el de la progresividad. Quiere decir que los cambios que se realicen mediante la reforma a la salud no pueden, bajo ninguna circunstancia, traducirse en un retroceso en el nivel de protección alcanzado hasta este momento. La salud, insisto, es uno de los asuntos más delicados en cualquier sociedad. Colombia no tiene un modelo de salud decadente. Por el contrario, cuenta con un sistema de salud sólido. En el año, en promedio, se realizan, oigan bien, 800 millones de atenciones en salud en todo el país, con un gasto de bolsillo que es de los más bajos entre los países de América Latina. Con este foro queremos visibilizar los diferentes puntos de vista sobre la iniciativa de reformar el sistema de salud, porque lo que está en juego es su vida, su dignidad y nada menos que su salud.